Hablaremos de amor. Ah, era hora. Suélteme, señora. La palabra amor estuvo durante muchos siglos vinculada a un sentido negativo, sobre todo cuando no tenía nada que ver con el fervor religioso, con el amor a Dios. El Diccionario Universal de Furetière de 1690 dice: amor se dice principalmente de esa violenta pasión que la naturaleza inspira en los jóvenes de ambos sexos para unirse. Ejemplo: él se ha casado por amor, es decir, desventajosamente y arrebatado por una ciega pasión. Muy bien. Eso es lo que se pensaba del matrimonio por amor. La palabra pasión, que ahora es casi imposible desvincularla del fútbol, parece que fuera una buena cosa. Claro, parece algo que la gozoso. pasión fuera una buena cosa cuando en su propia etimología es padecimiento. Sufrimiento, más bien. Es algo que se padece. El patos. El patos, exactamente. Después, si negativo. tiene, adquiere otro significado, alguna connotación, bueno, que algún espíritu romántico puede atraerlo. Sí, pero en Occidente viene de la vida, pasión y muerte. ¿No? Vamos. Exactamente. Pasión es vida, padecimiento y muerte de Jesucristo. No vida, fútbol y muerte de Jesucristo. No tiene nada que ver con... Ni es una cosa buena. No. Y aplicar al fútbol me parece que es peor que ninguna cosa, pero bien. Sí. A juzgar por algunos partidos de fútbol se acerca bastante. Bueno, más allá de la idea del amor cortés, ¿no? Ese amor a veces obsecuente, la mayoría de las veces casto, pervivió durante mucho tiempo la implicancia inexorablemente pecaminosa entre amor y carnalidad. Los eruditos antiguos aseguraban que el amor carnal era venenoso. Escribió San Pablo: si vivís según la carne, moriréis. San Agustín, acá dice moriréis. Como su nombre. San Agustín decía que el deseo era una enfermedad. Avicena aseguraba que el amor era una melancolía que llevaba a la palidez y a la pérdida del apetito. Melancolía en el sentido que casualmente hemos mentado recién. No, melancolía como... humor negro, de hecho. Humor negro. Negro, totalmente. También Galeno, Maimónides y Constantino el Africano creían que las uniones sexuales reiteradas podían llevar a la muerte. Sí, señor. Alberto Magno relató la historia de un hombre que había hecho el amor 66 veces seguidas. Ruta 66. La última... En la autopsia se vio que su cerebro había quedado reducido a muy escasas proporciones. Qué raro. Desde Aristóteles se creía que la simiente masculina la producía el cerebro. Bueno, algo de eso hay. Sí. Todo lo produce el cerebro. La lujuria, señora, jamás se citó como el primero de los pecados, puesto que ese lugar estaba reservado al orgullo, a la avaricia, pero todo lo concerniente al pecado carnal se consideraba ferozmente indigno. Sí. Incluso los animales, pensaban algunos, eran de esa opinión. Pedro Damián, un monje que llegó a ser cardenal de Ostia a mediados del siglo XI, sostenía que los elefantes sentían vergüenza. Claro, esto explica Escribió: todo. Se cuenta que el elefante ama la pureza de la castidad de un modo tan excepcional y va tan lejos en la execración de la obscenidad que cuando está obligado a unirse para perpetuar la especie, gira la cabeza y mira a un costado. Como el perro. Como el perro que se hace el distraído. Exactamente. De ahí la famosa frase. Pero ¿por qué no tiene dónde poner la trompa, Señor, no lo diga así. No. Usted es un verdadero mago de las metáforas. Bueno, más allá de estos decires antiguos respecto a las consecuencias del amor carnal, citemos unas curiosidades históricas respecto al despliegue que debían desarrollar las parejas si querían tener una conducta pura. Bien. Debían limitarse las ocasiones para la unión. San Agustín decía que cuanto más frecuentemente los esposos se
abstuvieran el uno del otro, mejor sería. La Edad Media produjo un conjunto de prohibiciones referidas a lugares, momentos, modalidades, posturas, etc. Se prohibió la unión sexual durante un determinado número de días del año. Sí. Bueno, sin duda, la prohibición que más se respetó fue la del domingo. Claro, el día del Señor. Porque no se debía ensuciar el Día del Señor con contactos indecentes. Sí. San Cesáreo lo había pedido en el siglo VI, como una petición. Dice, ante todo, cada vez que llegue el domingo, que nadie conozca a su mujer. Pero Roma nunca convirtió esto en una prohibición, más bien fue una recomendación, una invitación. Allá por el siglo IX, la doctrina de la continencia periódica, desarrollada en los penitenciales, había alcanzado una exigencia insoportable. Además de desaconsejar el domingo, se añadió el miércoles, que era día de penitencia, el viernes, porque era el día de la muerte de Jesús, y el sábado, dedicado al recuerdo del Cristo yaciente. Se prohibió también el amor carnal durante las 3 cuaresmas del año y durante la semana de Navidad. También en los días de San Esteban, San Juan Bautista, el San Juan de Invierno, el Día de los Inocentes, los días de Epifanía, la purificación de la Virgen, la Ascensión, Pentecostés, la festividad de los apóstoles, San Miguel, todos los santos, San Martín y San Andrés. Una vez restados todos esos días, quedaban 93 días para unirse, siempre y cuando la esposa no estuviera embarazada o en sus jornadas impuras. El resultado entonces era una media de 44 días al año para el amor. No es vida, sí. Tales prohibiciones no podían ser respetadas y no lo fueron. De lo contrario, el mundo cristiano hubiese sucumbido. Contemos para terminar una breve historia a este respecto. El caballero Charles de Marion participó de la primera cruzada a mediados del siglo XI bajo las órdenes de Godofredo de Bouillon. Dejó en territorio franco a su esposa y estuvieron separados 6 años. Charles de Marion luchó por su Dios con enorme frenesí. Cuentan que tras horas de combate contra los sarracenos, la sangre seca de sus manos no le permitía soltar la empuñadura de su espada. Cuando no había batalla, de Marion cargaba el estandarte de la cruz y emulaba el último andar cristino. Confesaba en cada iglesia del camino y no eludía ninguna nimiedad litúrgica. Parecía no haber entre aquella hueste hombre más fiel a su fe. Dice el cronista, de Marion regresó a su hogar años más tarde, transido por cicatrices, pero con el entusiasmo pleno. Quería ver a su esposa y amarla después de tanta lucha. Cuando llegó a su pueblo de la Borgoña, luego del encuentro con su mujer, Charles de Marion la quiso abrazar y quiso que aquel abrazo condujera a la intimidad. Pero la mujer le dijo al cruzado que era el día de San Esteban. De Marion, desesperado e indignado a la vez, nadie como él había defendido la fe, imagínense, forzó a su esposa y luego, arrepentido, hizo su confesión en la iglesia de su pueblo. El párroco, que se llamaba Guillermo de Neuilly, lo retó violentamente y amenazó con escribirle al cardenal Borgoñés por semejante falta. Entonces Charles de Marion tuvo un ataque de ira, enloqueció, mató al religioso, decapitó las figuras de la iglesia, volvió a astillas los bancos, escupió sobre el agua bendita y se marchó de la Borgoña para siempre. El rey Felipe I llegó a enterarse del asunto, mandó a que lo apresaran, pero la verdad es que nadie supo más del destino de Charles de Marion. Quiero dar una pequeña lista de personas que no cumplieron con estos mandatos de castidad. El primero es nada menos que Zeus, el príncipe de los dioses, que cuando se presentó ante Alcmena, disfrazado de su marido, para amarla, ordenó al sol que no saliera por 9 días. Y durante aquellos 9 días, o 9 noches, si usted quiere, amó
a Alcmena con gran entusiasmo. Todo esto pasaba en la casa de un general llamado Anfitrión, nada menos que de ahí viene la palabra, además. Ese era el nombre del marido. Del marido, sí. El otro es el emperador Amarillo, el legendario emperador Amarillo, que tenía 1200 concubinas y era capaz de amarlas a todas una detrás de otra sin despeinarse. La otra es Cleopatra, que en una noche alcanzó a tener 108 amantes. Me imagino yo que sería en medio de las facilidades que para estos asuntos proporciona la orgía. Claro, exactamente. O sea, no se imaginen ustedes que la tipa salía a levantarse a uno, lo invitaba a cenar, qué sé yo, y así hasta 108. No. En una orgía donde hay 200 bien dispuestos, es más como y uno tiene la gana de hacer una marca. Es como los programas, sí, 24 todos preparados, y no digo que no sea casi imposible, pero se puede hacer. La noche de San Juan. Cleopatra 108. La otra historia es la de César Borgia, que había emparentado con el rey de Francia, y lo habían casado con una francesa de la corte. César Borgia era el hijo de Alejandro Borgia, el Papa. El Papa. Y entonces le dijeron, bueno, tienes que amarla muchísimas veces, qué sé yo. Y Césare, para que aquella noche fuera inolvidable para aquella mujer, encargó a un médico, a un curandero, a un perfumista, anda a saber a quién, una especie de afrodisíaco. Una pócima para la potencia. Pero ya sea por equivocación o por malevolencia, el boticario confundió las recetas y le dio una purga. Un laxante. Quiere decir que César Borgia se mandó, en vez de un afrodisíaco, una flor de purga, y anduvo toda la noche de la cocina a la sala, por así decirlo. Entonces, después, sin embargo, escribió una carta que aún se conserva a su padre, diciéndole que había visitado 5 veces a su mujer. Pero me imagino que 9 veces el excusado. Claro. Y bueno, uno se encariña. Bueno, uno que quiso hacer una noche memorable y no le salió por equivocación del farmacéutico. Toda cosa que se pretende memorable y se planifica mucho termina siendo un fiasco. Sí, parece, es verdad, pero también puede decir lo contrario, que toda cosa que no se planifica adecuadamente, etc. Sí. Solo la organización vence al tiempo, pero si yo fuera César Borgia, etc. Sí. Pero detengámonos en una cosa de las que contó Alejandro. San Agustín, que se puso tan puntilloso y prolijo que el día de San Esteban, Pentecostés, es el mismo tipo que después de haberse beneficiado a la mitad de África del Norte, recordemos que fue obispo de esa diócesis cuando escribió La ciudad de Dios y qué sé yo, tuvo la revelación. San Agustín. San Agustín de Hipona, la ciudad donde era obispo, y había conocido carnalmente, se suponía que a la mitad de las vírgenes, porque la otra mitad había dejado de serlo antes en sus propias manos. Claro, había sido un calavera hasta los 30 años. El peor de todos y después se dedicó a santo. Acá decimos en este programa que lo verdaderamente meritorio es ser santo antes de los 30 años. Claro, yo vivo. Escuchame. Y él incluso, en el momento en que recibe la revelación... Y calavera a los 60. Claro. Dice, Señor, dame la castidad, y agrega, cuando ya está bajando, pero no tan pronto. Claro. Así que San Agustín vuelve en marzo. Estaba pensando que, graciosamente, esos días, en la audiencia se llamaban días de guardar. Perdón por la grosería, claro. Pero es interesante. Pensaba también que así donde se establecen algunas prohibiciones, siempre hay otra razón, hay otro motivo. La castidad nunca tiene un buen motivo, siempre hay alguna porquería como el dinero. Celibato de los clérigos, por ejemplo. Antes uno tenía lo suyo, andaba ahí, pues oficiaba los sacramentos. Esto empieza para que la propiedad de la iglesia no fuera transmitida en herencia. Claro. Estaba pensando también en lo que interesante que sería, el único momento interesante de estas normas son los días de liberación, como el carnaval, todos contra todos. Claro. Habría que volver a recuperar esa cosa sin tener los días de abstinencia. Así que usted dice que la castidad solo es buena como preparación para el desenfreno. Para el desenfreno, exactamente, como todos sabemos. ¿Para qué trabajamos sino para despilfarrar el dinero que Así como es bueno un terciopelo, sí, que sirve como guarnición a un diamante, claro, y parece mejor que un tarro lleno de diamantes. Pero claro, totalmente. Estaba recordando también a 2 amigos de este programa. El primero es Dante Alighieri, que por supuesto tuvo una vida erótica, parece que bastante
intensa, igual que una vida militar y una vida política, pero a la hora de escribir hasta que se enamoró. Pero no, yo creo que fue una especie de patraña de autor. Dijo, esto es un libro, los libros son una cosa, las pibas son otras. Y eligió a la antipática de Beatrice Portinari, por la cual a uno no se le mueve un pelo. No, claro. Bien, el otro amigo es Denis de Rougemont, que lo diremos una vez más. Es un escritor debería elegir una de esas. Exactamente, todo escritor, y Petrarca lo entendió, en ese caso. Lo que le costó el amor del alma se llama Petrarca. Pero reservar todo el resto para pasarla bien. Pero más bien, por supuesto. La escritura no se mancha, como dijo un autor medieval. Denis de Rougemont es un tipo, un suizo, que a los 40 y pico de años se dio cuenta de la gran verdad que nos acecha a todos. Recorrió 33 editoriales, dice la historia, hasta que encontró en un tipo que no era muy apasionado. Era solo el mejor poeta del siglo XX, llamado Thomas Eliot, y él publicó El amor y Occidente, donde Rougemont explica, nos enseñan todo el tiempo a enamorarnos con pasión desenfrenada, sufrimiento y desenfreno, para después conducirnos al matrimonio, que es todo lo contrario. No mientan más. Y después pensaba algunas cosas raras, tenía así rancios, pero dejémoslo para otro día. La virginidad es un prurito que viene para evitar justamente estas cosas de la pasión, y uno puede aceptarla. Ahora, una vez que uno acepta superar el tabú de la virginidad, ¿por qué no aceptarlo del adulterio? Si es una cosa de tiempos nada más. La cuestión es que no se superpongan. Esto digo solo para terminar, pensando en Urquiza, en Bouchard y en Harun al-Rashid. Digo que son gente que amó mucho también, y que a la hora de poder narrar esta acción no se pone a enumerar como si fuera un catálogo, una vez tras otra, sino que lo interesante del arte está en producir una síntesis en la que quepan todas las experiencias, como si se tratase de una singularidad particular, que solo entenderán como tal aquellos safios, aquellos hombres charros que no sepan nada del amor. Así bastará que el tipo, el atorrante o el gran escritor, diga apenas, me enamoré una vez. Está muy bien eso que usted acaba de decir. Me enamoré una vez es una ranchera que vamos a escuchar ahora, pero también la declaración de un hombre que conoce los términos del amor. Esos tipos digamos, del circo mediático, que hacen listas de los amores que han tenido, no saben. No han entendido. No es que uno le tenga miedo a publicar sus entrañas, es otra cosa, pero tiene razón eso. Es esa mesura de la que usted hablaba una vez. Me enamoré una vez. Hacer una lista es contradecir. Nadie puede pertenecer a esa lista. Algún día vamos a hablar en serio sobre ese asunto. ¿Cuál es la manera de anotar un amor que ya no es? Solamente se puede anotar si no es. Es muy raro eso. Sí, porque además, así esté precedido de cientos otros, el amor si en algo consiste es en esa especie de pretensión definitiva y universal de singularidad. Sí, pero además lo que hay es la numeración. Lo que es pecaminoso es poner un número. Claro. Poner un número. Bueno, yo por suerte también me enamoré una vez. Y escucharemos entonces a Carlos Gardel con impostación de cantor de cámara cantar esta ranchera. Adelante.